sobre un proceso de diálogo que se organizó en México sobre el tema de incorporar la perspectiva de género en las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Digamos que en los últimos años el tema de adoptar perspectiva de género e incluirlo dentro de las políticas de ciencia, tecnología e innovación ha sido un tema relevante. En realidad, en general, el tema de adoptar perspectiva de género en diferentes ámbitos de las políticas. En el caso de México, ha habido incluso algunos cambios en la ley de ciencia y tecnología tratando de incorporar la perspectiva de género, al menos en la legislación. Siempre hay dificultades para transitar de los cambios en la legislación a las regulaciones y la incorporación propiamente en las políticas. Pero bueno, había como un contexto nacional en el cual el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó de forma transversal el tema de la perspectiva de género, y los cambios en la Ley de Ciencia y Tecnología ponían sobre la mesa que había una oportunidad de avanzar en una incorporación más clara de la perspectiva de género en el diseño de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, en relación a los retos que se enfrentaron en el proceso de diálogo, hubo retos a lo largo de todo el proceso de diálogo. El primer reto fue poner a dialogar a las comunidades, ¿no? Primero, el primer grupo de representantes, digamos, de comunidades o de gente que viene trabajando sobre el tema de la perspectiva de género, y entonces el primer reto fue cómo ponerlos a dialogar sobre el tema que era la perspectiva de género en las políticas de ciencia, tecnología e innovación. O sea, limar asperezas entre representantes de comunidades que tienen distintas opiniones sobre muchas cosas, que ponen énfasis en distintos aspectos, ¿sí? Entonces esa primera etapa fue complicada. La participación de investigadores con funcionarios del sector público que tienen también intereses distintos y que tienen otra lógica sobre cómo concretar aspectos. Un tercer reto es cómo hacer de que de los cientos de propuestas que emergieron en el taller, pues llevarlas a 10 que pudieran ser publicadas en la prensa y pudieran ser entregadas a un organismo como CONACYT o como INMujeres. Y bueno, y el otro reto es cómo darle continuidad, o sea, se sacan un conjunto de propuestas, pero cómo se logra luego hacer el seguimiento con el sector público de esas recomendaciones que se sacaron, ¿no? Y en este último reto, pues surgió que uno de los grupos que participó en este proceso de diálogo, una de las comunidades en verdad, pues asumió, digamos, un papel de liderazgo para dar el seguimiento a este proceso de diálogo y a los resultados de este proceso de diálogo, y entonces pues asumieron el liderazgo, organizaron el siguiente taller, y al día de hoy continúan pues tratando de que CONACYT tome en cuenta las propuestas que han emergido de esta opinión de las comunidades. Y bueno, se hizo ese evento, se organizaron los talleres tal cual se había planeado. En cada uno de los talleres se discutió el documento que se había elaborado con anterioridad, y eso permitió enriquecer ese documento para cada una de las temáticas y avanzar más rápido. Bueno, terminando los 6 talleres que se organizaron, se hizo la sesión final, y en esa sesión final pues lo que se hizo fue cada uno de los representantes por cada uno de los talleres, hubo una presentación al final de los resultados, y se recogieron algunos de los planteos generales sobre cómo debía ser un posicionamiento en términos de estas comunidades sobre cómo adoptar los aspectos centrales sobre cómo adoptar una perspectiva de género en las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, después de ese evento grande, se hizo una declaración, se extrajeron 10 puntos y se hizo una declaración pública sobre los resultados de esta consulta ciudadana, y esa declaración pública de esos 10 puntos se sacó en la prensa el 8 de marzo, también
un tema simbólico, se sacó el 8 de marzo, se le envió a CONACYT, se le envió a distintas organizaciones, a rectores, sobre todo en las principales universidades del país, principales en términos más grandes, de los centros de investigación, se le envió también a las cámaras industriales, o sea, trató de hacer una difusión de ese resultado que se había obtenido en esa consulta, en esa generación de consenso sobre esos puntos, ¿no? Y a partir de ahí se hicieron muchas actividades de seguimiento de este diálogo que se había organizado, de distinto tipo, para hacer propuestas a CONACYT sobre cómo introducir estos temas dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Se organizó este otro taller que partió justamente de los productos que se generaron en el seminario de generación de consenso. Bueno, a partir de esos productos, este otro taller que se hizo en el 2015 recogió eso y avanzó un poco más en la precisión, sobre todo, de algunas de las propuestas mismas que ya se entregaron también a CONACYT, ya se sacaron el conjunto de declaraciones y bueno, además de esto hay otras actividades sobre género que se han desarrollado en el país y que se siguen desarrollando, otro evento en Cuernavaca, en fin, hay muchas actividades, estoy nada más haciendo las que tienen que ver estoy mencionando específicamente las que tienen que ver con un proceso de diálogo que comenzó en el 2013 y que bueno, que se extiende hasta el día de hoy con diferentes actividades. Concretamente al impacto, yo creo que este proceso de diálogo llegó en un momento oportuno, se organizó y se realizó en un momento oportuno, porque bueno, en un momento que en el contexto nacional estaba sobre la discusión el tema de la perspectiva de género. También sucedió en un momento que la directora en CONACYT, la Dirección Adjunta de Ciencia, está en manos de una mujer, y entonces sin duda este proceso de diálogo tuvo un impacto muy importante para empoderar a la directora de Ciencia de CONACYT y empujarla en la dirección de introducir o buscar introducir muchas más acciones dentro de CONACYT. Entonces los programas, en general en los programas de CONACYT hoy se incorpora al menos aspectos que dan luz sobre una perspectiva de género en los mismos programas y en las convocatorias. El hecho de que haya perdurado hasta hoy el tema y que se sigan organizando estas cosas, dándole seguimiento a eso que se hizo en aquel momento, es otro de los impactos que ha habido importantes en este proceso de diálogo.